nacional. Para ello, justamente, hemos invitado a Julio Ubillús, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, para ver cuál es su plataforma de reclamos cuando inicia la huelga y cuál es la situación en la que están trabajando. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Ubillús. Muy buenas noches, mi querido amigo. ¿Qué tal? Efectivamente, nosotros hemos desarrollado una paralización de 24 horas el día 19 de julio. Ciertamente la plataforma es estrictamente institucional, contiene 7 aspectos medulares. En el ámbito económico, podemos decirlo así, el remunerativo se está requiriendo un anhelo que viene desde 2012, que es la escala remunerativa largamente postergada por parte del Poder Ejecutivo desde aquella época. ¿Cuál es el piso salarial de los trabajadores? El trabajador con la menor remuneración en el Poder Judicial es de 1.300. 1.300 soles. Y el de más alto es de 3.200. 3.200. Con descuento sale 2.800, 2.900. Definitivamente para los judiciales, que son en su gran mayoría, me atrevería a decir en un 98% abogados, y muchos de ellos tienen un gran porcentaje doctores y magísteres, el aspecto remunerativo es bastante pequeño, reducido, diminuto. ¿Hasta cuánto se aspira? Bueno, se ha trabajado en una comisión, en una mesa de trabajo, se busca la equivalencia con los trabajadores del Tribunal Constitucional por la misma característica del desempeño de las funciones, de tal manera de que la implementación de esa escala, por cierto, no se pide implementarla de manera inmediata en su totalidad, sino gradualmente. Esta propuesta está formulada desde el año 2012 y hasta la fecha se quedaron en lo que podríamos decir el primer tramo, y de ahí para adelante absolutamente nada. Y la situación remunerativa no solamente es un problema de los trabajadores judiciales, también existe el problema de la infraestructura, de la logística. El Poder Judicial requiere insertarse en la informática, sin embargo el presupuesto que se le otorga al Poder Judicial para todos los años siempre es reducido. Para el próximo año el Poder Judicial está requiriendo 3.350.000 millones de soles. Es la cantidad mínima que el Poder Judicial requiere para satisfacer mínimamente las aspiraciones que permitan relanzar al Poder Judicial. Ya, ese es el presupuesto mínimo para operar, digamos, aceptablemente. Exactamente. ¿Cuánto le está asignando el Estado? Lo que los trabajadores tememos es que ocurra lo que ha ocurrido en años anteriores. El año pasado se pidió 3.106.000 millones de soles. Y le dieron 2.056. 1.000 millones menos. El Poder Judicial ahora pide 3.350 y nos preocupa que de repente dentro de la conversación que se realiza, de repente. Y ahí en estos momentos se está trabajando una comisión. Para que la gente se dé una idea, ¿qué significan esos 1.000 millones menos en cuanto al funcionamiento del aparato judicial? Bueno, logística, infraestructura, remuneraciones y todo lo que significa los insumos, que por cierto en el Poder Judicial a mitad de año ya estamos en una especie de déficit, no alcanza definitivamente. El Código Procesal Penal en provincia, que se suponía expediente cero, a través de los famosos cuadernos se ha quintuplicado a veces el costo del papel, de tal manera de que es importante que se pueda cubrir esos requerimientos. Hay que explicarle a la gente que el nuevo Código Procesal Penal es para un país moderno y desarrollado. Y implementarlo requiere recursos. Definitivamente. Por ejemplo, acá en Lima, si se implementara en Lima de manera inmediata ahorita, significaría duplicar el presupuesto. Se requiere informática cibernética de punta, porque hay videos, audios, la logística propia de esa implementación. Claro, y mirar hacia abajo en la investigación, ¿no? Exactamente. El trabajo que hacen los fiscales, los peritos, los policías. Y eso no solamente es en el Código Procesal Penal, también está en el procesal laboral, que acá ya en Lima se está implementando y que en provincias todavía no está en un 100%. De tal manera que cuando el Poder Judicial plantea esa cantidad, no es para que se resuelva el problema de manera inmediata tampoco, sino para que vaya avanzándose en mejores condiciones. Hay lugares locales en donde el hacinamiento es espantoso. Acá en Lima, inclusive. Yo he recorrido el país, en lugares de la sierra, hay oficinas de 2x4. Y se produce algo contradictorio, ¿no? Porque la mayoría son alquilados, que le genera un gasto al Estado. No es infraestructura propia. Exactamente. Hay un plan
de desarrollo de infraestructura quinquenal. Sin embargo, no se puede implementar porque no existe una partida adecuada con la necesidad. Nosotros creemos que ese es un tema medular y que debería reformularse de repente lo que significa la inversión en eso, porque estar pagando alquileres lo podríamos graficar como si una familia estuviera pagando alquileres durante toda una vida, cuando de repente mejor sería hacer un préstamo y del mismo... Con el mismo monto pagar la hipoteca, claro, por algo propio. Se paga y se paga. Y hay otro problema también de fondo, que es que no hay locales apropiados. En provincias es mucho más grave es el problema, porque los locales del Poder Judicial para las audiencias requieren espacio para la presencia del público, para la presencia de los abogados. Son casonas o son casas antiguas que no pues sirven para mínimamente brindar algún tipo de servicio, mas no están adecuadas estrictamente para el desempeño de la función judicial. Bueno, en un mes más el Ejecutivo debe presentar al Legislativo el presupuesto de la Nación para que sea debatido y aprobado. ¿Hay conversaciones para ver montos, ver cantidades? Sí. En estos momentos, de acuerdo a la ley 28821, se están llevando a cabo las reuniones de trabajo técnico entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Poder Judicial, después de que consensúe el monto que ha presentado con el Poder Ejecutivo, vale decir, con el Ministerio de Economía y Finanzas, va a presentar a más tardar el 31 de julio el proyecto definitivo que se debe insertar en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo va a remitir al Congreso de la República. Claro, teniendo plazo hasta el 30 de agosto para exactamente. Hacer eso. Ocurre que nosotros, como trabajadores, estamos a la expectativa de que se respete el proyecto que ha presentado el Poder Judicial y que no se imponga en todo caso el poder político, que simplemente dice no hay plata aquí, se corta acá, se corta acá, se corta acá, y siempre son pagando a los trabajadores por un lado, y por otro lado el problema de situaciones medulares. Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. Hace un año y medio hubo un grave accidente en donde murió una trabajadora de servicio. ¿Cómo así? Se desplomó un andamio, le cayó encima y ocurrió un suceso trágico. Entonces, situaciones ¿No tienen seguro? No, lo que ocurre es que la infraestructura no era la adecuada. La infraestructura no era la adecuada, ¿no? Ni por lejos la adecuada. Entonces, eso es preocupante. Con una ley de seguridad y salud en el trabajo, en la que la partida que de repente el Poder Ejecutivo le da al Poder Judicial, no se puede resolver estos problemas. Le han asignado a cada corte un promedio de 40.000 soles. Con 40.000 soles no se puede resolver una serie de problemas. La informática en el Poder Judicial a muchos trabajadores hagamos un ejercicio. Con esos 40.000 soles, una corte trabajando óptimamente, ¿hasta qué mes del año llega? No, en seguridad y salud del trabajo, no, pues no le alcanzará solamente, y eso para los exámenes médicos de los trabajadores. Esos 40.000, divididos entre 500 o 600 trabajadores de la corte más pequeña, no alcanza para nada. En términos de el análisis o la revisión médica o el examen médico que se le debe hacer a todos los trabajadores. A ellos se debe agregar las zonas de seguridad, todo lo que signifique trabajar en condiciones óptimas. Ese es el problema de seguridad y salud en el trabajo. En el tema de remuneraciones, ya sabemos que las remuneraciones son paupérrimas, son miserables. En el tema remunerativo, en el tema de estabilidad laboral, nosotros estamos requiriendo... ¿En cuántos sistemas están? Hay 276, que es el régimen de la carrera administrativa de allá del año 83, el 728, que se implementó en el Poder Judicial a partir del año 98, y el 1057, que a la fecha ya está implementándose desde el año 2008-2009. ¿Cuántos casos hay? 7.500 trabajadores CAS, que tienen problemas de estabilidad y de problemas llamémosle, de orden psicológico por la presión que significa. Por suerte para este año se ha resuelto parcialmente, pero la presión que significa que el próximo mes de repente no puedes estar trabajando por X motivos, de repente porque no hay partida, de repente porque el Código Procesal Penal ha reducido los tiempos. Efectivamente. Lo que ha provocado que se tenga que trabajar mucho más tiempo. Mucho más. Es más. Como por ejemplo vimos la audiencia de Ollantumala, ¿no? Que se hicieron casi 24 horas continuas de... Eso es común, eso es común en la audiencia de Ollantumala, ¿no? Que se hicieron casi 24 horas continuas de... Eso es común en provincias. Hay trabajadores que van a los centros penitenciarios. Se aplica plenamente el nuevo código. Exacto. Salen del Palacio de Justicia, por decir, a las 3 de la tarde,
están regresando a su casa a las 2, 3 de la mañana. Y muchas de las veces, de su propio peculio, tiene que sacar para el taxi para trasladarse. Y eso no se conoce. Si eres CAS, ¿no? porque si es si CAS, no... peor pues todavía. No, ese tema del CAS también se está exigiendo que se incorpore como parte del estamento laboral que estamos planteando en lo que es una carrera del servidor judicial, en la que se unifiquen los 3 regímenes laborales, en la que se den los beneficios correspondientes por aquellas circunstancias extraordinarias de labor, como la de esas famosas audiencias que se dan bastante en el ámbito penal, en la que también se respete la tipicidad de la función del trabajador judicial. Un trabajador judicial no desempeña una función igual que de repente la de un ministerio. Que se reconozca la exclusividad. Un trabajador judicial, si es abogado, no puede desempeñar su función profesional en otro sitio. Es a exclusividad del Poder Judicial. Los médicos de repente, con respeto que se merecen, pueden tener su consultorio. Claro, puede trabajar en un hospital, en una clínica. Exacto. Un trabajador judicial no. Está prohibido por ley. Es incompatible por ley orgánica. Claro, es comprensible esa prohibición, pero tiene que ser compensada. Definitivamente. Por ejemplo, el doctor Dubelí está planteando, con bastante cierto, el tema del expediente cero, ¿no? Con la informática. Sin embargo, también nos preocupa que ello no vaya a implicar también despidos masivos. Creemos que también se debe contemplar la reconversión laboral dentro de lo que significa la inserción plena de la informática en el Poder Judicial. No estamos pidiendo cosas estrictamente o solamente dinerarias, estamos también haciendo aportes para lo que significa un mejor desempeño de las funciones en el Poder Judicial. Nosotros, los trabajadores judiciales, no pensamos solamente en nosotros y en el aspecto remunerativo, también pensamos en lo que significa la mejor atención al público en las condiciones óptimas, de tal manera que el público no se sienta tampoco en un lugar incomodísimo, como es de repente en algunos lugares que en el país. El 19 de julio ya hicieron un paro preventivo de 24 horas. De no conseguir una respuesta positiva hacia fin de mes, ¿qué es lo que han planteado? Nuestra acción del día 19 ha sido en términos preventivos y de alerta, para que la colectividad, el pueblo, el mismo Poder Judicial y especialmente el Poder Ejecutivo sepa que los trabajadores judiciales estamos atentos. Y si bien es cierto, nosotros no tenemos ninguna intención de ir a una huelga, nos veríamos obligados, si es que al 31 de julio hubiera recortes sustantivos en lo que significa el proyecto de presupuesto del Poder Judicial. Ciertamente, la decisión se tendrá que tomar en función al resultado de ese trabajo. Esperamos, en todo caso, confiados, que la gestión que se está haciendo sea lo más óptima posible y favorable, porque de caso contrario nos veríamos obligados a implementar acciones de fuerza que muy lamentablemente nosotros tenemos que hacerlas para que se entienda. No solamente está en juego el tema remunerativo, sino el tema de las condiciones de trabajo en las que laboran los judiciales. Muy pocos conocen al interno del Poder Judicial, muy pocos conocen que el trabajador judicial se va a un centro penitenciario, regresa tarde y de su dinero tiene que pagar el taxi. Situaciones como esa, al desconocerlas el público piensa de que de repente el comportamiento de los judiciales en el marco de una exigencia a través de una medida de fuerza resulta inadecuada. Queremos que entiendan que la petición que formulamos es para todo el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Fue Julio Ubiyu, secretario general del Cuerpo de Trabajadores del Poder Judicial.